Todos sabemos que la mayoría de los niños le temen a los armarios de noche. Pero ¿qué pasa cuando este temor es de un adulto? Esta historia se llama El armario. Diego era un papá muy amoroso. Había perdido a su esposa ya hace 2 años en un accidente muy extraño. Su esposa rodó por las escaleras de su casa y se partió el cuello. Esto había hecho a la familia un tanto menos feliz. Diego, tratando de llevar adelante a su familia, era muy trabajador y, lo más importante, quería mucho a sus hijos. Él siempre, desde niño, le incomodaban los armarios. No le gustaban. Había tenido una experiencia de niño en la cual de un armario salía un monstruo que no lo dejaba dormir. Ese miedo lo siguió durante toda su vida. Casi nadie sabía eso, ni siquiera su esposa, mucho menos sus hijos. Diego, cada noche, cuando iba a despedir a sus hijos para que durmieran a gusto, se quedaba viendo el armario fijamente, para de alguna manera saber que no había nada ahí dentro, que nada le iba a hacer daño a sus hijos. En una temporada le pasó algo muy extraño. Ya de noche, cuando se disponía a dormir, fue al cuarto de sus hijos, les dio un beso en la frente y, como era de costumbre, volteó a ver el armario. Para su sorpresa, una puerta del armario estaba abierta y de esa puerta abierta alcanzó a notar un ente que daba un paso hacia adelante. No era nada parecido al ente que lo trastornó de niño. Parecía una persona, no un monstruo. La única diferencia es que esta persona no tenía ojos. Tenía los hoyos, unos hoyos perturbadores, angustiosos, llenos de oscuridad. Y de estos hoyos se alcanzaba a ver cómo corría la sangre. Diego se le quedó mirando fijamente, como diciendo: ¿es verdad lo que estoy viendo? Después de unos 5 segundos, esa presencia desapareció. A Diego esto lo perturbó un poco, pero de pronto se escuchó el teléfono y, como si nada hubiera pasado, Diego cerró la puerta del cuarto de sus hijos y fue a atender la llamada. Al descolgar el teléfono, no pudo escuchar nada. La bocina solo tenía un silencio profundo. Esto se le hizo muy extraño. Colgó, regresó al cuarto de sus hijos, cerró la puerta del armario
y le puso una silla, por paranoia o por lo que le había pasado hace poco tiempo, ¿no? Entonces se fue del cuarto de sus hijos y se dirigió a su recámara. Se quedó viendo la televisión un momento y se durmió. Después de este atentado pasaron varios días. En este lapso de días, Diego, cada vez que llegaba a su casa, tenía una sensación extraña. Una sensación como si alguien lo estuviera observando, como si alguien lo estuviera siguiendo. Si iba a la cocina, sentía la mirada. Si iba a su recámara, si iba al garage, a cualquier lugar de la casa, él sentía esa presencia. Esto, claro está, lo hizo pasar noches muy desafortunadas, noches que no podía dejar la televisión apagada por miedo a que volviera a aparecer esa presencia. Una noche en especial, Diego iba llegando de su trabajo. Abrió la puerta de su casa y al instante sintió como si alguien o algo le tocara los hombros. Él se ruborizó, dio media vuelta y no había nada. Entonces creyó que los nervios lo habían vuelto loco. Trató de calmarse, se hizo un té, se sentó en la sala, prendió la televisión un momento. Esperó a que sus hijos llegaran de la escuela. Platicó con ellos, normal. Ya a la hora de dormir, Diego arropó a sus hijos y los despidió con un beso en la frente. Al cerrar la recámara de sus hijos, sonó el teléfono. Él fue a atender y nuevamente un silencio profundo. No alcanzaba a escuchar absolutamente nada. Diego no le dio importancia. Ya estaba harto de lo que estaba pasando. Colgó, se fue a su recámara, se recostó, prendió la televisión, se quedó plácidamente dormido. En el lapso de su sueño, Diego pudo ver a su esposa a lo lejos. Él corrió a acercarse a ella. Le extrañaba mucho y era una suerte poder soñarla. Pero para su sorpresa, su esposa no estaba feliz de verlo. En la cara de su esposa podía ver angustia, terror, desolación. Diego, al ver esto, se paró en seco y le preguntó: ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Su esposa, nerviosa, le dijo: no dejes que se lo lleven. No dejes que se los lleven. Y Diego le preguntó: ¿quién se los va a llevar? ¿De qué estás hablando? Su esposa le dijo: tienes que protegerlos. No puedo decirte nada más. No dejes que se los lleven. Diego se despertó exaltado. Se paró en su cama y al voltear hacia el televisor, a un lado de este estaba la presencia, con esos ojos malditos,
con esos ojos perturbadores, y como vomitando las palabras le dijo: es demasiado tarde, ya son míos. La presencia se desapareció. Diego se levantó, salió corriendo hacia el cuarto de sus hijos, giró la perilla y la puerta no abrió. En ese momento pudo escuchar los gritos de sus hijos, clamándole ayuda. Papá, ayúdame, no dejes que me arrastre, ayúdame. Diego se inundó en cólera, le daba patadas a la puerta, le daba empujones y aún así no abría. Tomando las fuerzas que le quedaban, Diego arremetió contra la puerta con todo su cuerpo. En ese momento, la puerta se partió en dos. Diego cayó al suelo y en el suelo pudo observar cómo esa presencia arrastraba a sus hijos hacia el armario. Se levantó, corrió hacia el armario y enfrente de sus narices se cerró la puerta. Dentro del armario Diego podía escuchar los gritos de sus hijos, gritos desoladores, desesperantes, golpes en las paredes, arañazos en la puerta del armario. Diego no podía abrirla. Se cayó hincado, derrotado, con miedo al perder a sus hijos. No sabía qué hacer. Empezó a gritarle de cosas a la presencia. Maldito, maldito, tienes que regresarme a mis hijos, no puedes hacerme esto. ¿Por qué? ¿Por qué te los llevas? ¿Ellos qué te hicieron? No es justo. De pronto, dentro del armario se empezó a escuchar una risa cínica. Y, respondiéndole, le dijo: no te preocupes, tú sigues. La puerta del armario se abrió de golpe. Diego se echó para atrás, se topó con la cama de su hijo y pudo notar cómo la presencia iba saliendo del armario. Diego empezó a gritar, le tiraba arañazos, le tiraba patalazos. Nada le hacía daño a esa cosa. La presencia lo agarró de los pies y, riéndose al tiempo, lo iba arrastrando hacia el armario. Diego se dio la vuelta mientras lo arrastraban y ya en la puerta del armario se aferró con todas sus fuerzas a las puertas. Pero la presencia era más fuerte. Lo jaló hacia la oscuridad del armario y Diego pudo ver cómo la puerta se empezó a cerrar. Lo extraño de esto es que ya estando dentro, parecía como si todo hubiera desaparecido. Diego alcanzaba a ver los rayos de la luz de afuera que inundaban la puerta del armario. Creyó que estaba soñando. Entonces tomó la puerta del armario con una mano y quiso deslizarla. No pudo. De la nada sintió muchas presencias. Ya no solo era uno, eran varios, y todos se reían cínicamente. Entonces una presencia se le apareció de frente y le dijo: nunca vas a escapar. Las otras presencias lo agarraron de todas sus extremidades. Diego alcanzaba a sentir los tirones en su cuerpo
Sentía todo el dolor en cada una de sus extremidades. Entonces, una de las presencias le arrancó el brazo. Diego sintió un dolor indescriptible. Gritó como nunca había gritado en su vida. Y así como con las otras presencias, le arrancaron el otro brazo. Después fue una pierna y luego la otra. Diego se quería morir en ese momento. Le gritó a la presencia que estaba enfrente de él: ya termina con mi vida, ¿por qué quieres hacerme pasar por este sufrimiento? Y la presencia le contestó: no es tan sencillo. La presencia le puso la mano en la cara y, como afán de que se convirtiera como uno de ellos, le introdujo los dedos en sus ojos. Se los machacó y se los quitó de sus cuencas. Diego no dejaba de gritar. No podía resistir ese sufrimiento. Después de esto, la maestra de uno de sus hijos se preocupó mucho, porque ya había faltado muchos días y su papá no había dicho absolutamente nada. Entonces mandó a un alumno a verificar qué estaba pasando con esa familia. El alumno llegó a la casa, notó que la puerta estaba abierta. Entró, no vio a nadie en la sala. Fue a la cocina, no vio a nadie. Y como si le estuviera gastando una broma el destino, escuchó una risa en el segundo piso. El niño, creyendo que iba a encontrar a la familia o a su compañero de clases, subió las escaleras. Notó la recámara de los niños. La puerta estaba cerrada. Entonces giró la perilla. Pudo entrar fácilmente. Al llegar a la cama, notó que el armario estaba cerrado. Y como lo comentamos, la mayoría de los niños no le agradan los armarios. Sintió escalofríos. Se alejó del armario, salió de la recámara, bajó las escaleras y cuando estaba a punto de salir, escuchó un susurro en su oreja, diciéndole: tú sigues.